Bueno, hablamos siempre en estos espacios informativos, espacios de noticias, de lo importante, lo trascendental, lo medular que es la educación para la República Argentina, los contenidos y lo que significa para un país poder de esta manera empezar a crecer. Pero bueno, hay cuestiones que no están del todo definidas, del todo claras en el sistema educativo de la Argentina y más en un contexto pandémico. Estamos viviendo un comunismo educativo, todos iguales en pobreza de aprendizaje y oportunidades, lo dijo Liliana Pividodi, que es profesora de lengua y literatura en secundarios de Santa Fe. Esta docente busca, junto a otros colegas, alertar a la sociedad sobre lo que está pasando en las escuelas. Es la primera vez que me dicen que estoy obligada a aprobar a alguien. Un tema preocupante, por cierto, en la Argentina, en varios países de la región. Liana, bienvenida, muy buenas tardes, un gusto, un placer. Hola, Ezequiel, buenas tardes. Un placer para mí y desde ya el agradecimiento por este espacio. Por favor, para nosotros también un placer hablar de estos temas tan importantes y trascendentes para la Argentina. ¿Qué es lo que pasó en etapa pandémica? ¿Qué es lo que venía pasando en la educación argentina? ¿Por qué llegamos a este diagnóstico? El cierre de la pandemia fue, o del año pasado, fue, digamos, un shock para muchos de nosotros porque nos llega una circular donde nos informan que desaparecían las mesas examinadoras, todos los chicos pasaban de año. Las materias se unían en una especie de conjunto llamados trayectos, de que a los chicos había que, a los que no habían aprobado la totalidad de la materia, la forma para recuperarla eran estos trayectos que, aglomeran una serie de materias. Con el 70% del cumplimiento se aprueba la totalidad de las materias, con lo cual, se hace un recorte muy significativo, ya más de los que se venían haciendo de contenidos. Y toda una serie, así, un paquete de medidas que termina de agotar, digamos, el soporte de cosas que veníamos haciendo desde hace algunos años con ciertas capacitaciones y estrategias que nivelaban cada vez más hacia abajo la educación argentina. Liana, vos sos docente en un colegio secundario allí en Santa Fe, ¿no? ¿Es así? Sí, en 2 colegios secundarios. Bien, En este momento. Te escuchaba en tus relatos y lógicamente esto es muy perjudicial para los alumnos porque también se traslada a una etapa de la vida, digo, lo que no cuesta, en principio en lo educativo, se empieza a transformar como una moneda corriente, ¿no? Aprobarlos a todos y allí es donde se empiezan a perder la escala de valores más importante que puede tener un país. Exacto, eso es la preocupación mayor. O sea, hay dos cuestiones en juego acá. La ética docente, porque estamos incumpliendo con nuestra ética profesional al aprobar a alguien que no está en condiciones de aprobar. Y por el otro lado, la dignidad del alumno, porque estamos diciéndole que aprueba y él sabe que no aprobó. Entonces lo hacemos vivir una falsedad, una mentira que, como bien dijiste antes, se traslada a la realidad y a la sociedad en general. Entonces estamos creando una generación que recibe cosas de la nada, sin esfuerzo, sin sacrificio, y que no recibe la educación, que es un derecho. Liana, ¿qué esgrimió el Ministerio en función a esta decisión? ¿En qué lo argumentó? El Ministerio lo argumenta en la pandemia. O sea, es como, se necesita cerrar la pandemia, hay multiplicidad de casos, es muy cierto. O sea, hay alumnos que pudieron seguir haciendo un recorrido mínimo, porque los que pudieron hacer el recorrido virtual, todos sabemos que los resultados, los aprendizajes no son los mismos que un recorrido presencial. Pero hay chicos que
directamente estuvieron desvinculados de la escuela. Entonces el ministerio dice que la forma de cerrar este ciclo con tantas diferencias era o es esto, ¿no? Aprobar así, sin filtro. ¿Y los alumnos qué es lo que dicen? Hay de todo, ¿no? Pero hay una preocupación también por ellos, claro, porque sobre todo los que están terminando o cerrando alguna etapa, como los que están cerrando la primaria o los que están cerrando la secundaria, y van a pasar a otro ciclo, a otro nivel, y se sienten asustados porque dicen, ¿cómo voy a pasar si no sé nada? Si no estoy preparado para. Hay muchos estudiantes que manifiestan esta preocupación legítima. Claro, porque esto estaba pensando mientras hablabas, Liana, nivela para abajo en todo sentido, porque estoy pensando en el próximo pase de año, en la finalización del ciclo secundario y pasar a la universidad. Cuando no están los contenidos, viene la deserción escolar después. Exacto, pero o sea, es más profundo todavía que eso, porque, digamos, no solucionamos un problema. Regalando un aprobado, pasando mágicamente de año, no estamos solucionando lo que se ha perdido durante estos años de pandemia, ¿no? Las soluciones van por otro lado y es por fortalecer los aprendizajes, no por crear planillas falsas. ¿Por qué lo manifestaste públicamente? Bueno, esto surge así. Cuando recibimos la circular y nos reúnen en la reunión al cuerpo docente para darnos la información, esto es a principios del mes de diciembre, cuando, o sea, sin tiempo para pensar ni para resolver nada. Claro. Bueno, nos teníamos que reunir por los grupos de materias estos que había designado el ministerio. Entonces nos reunimos y decimos, bueno, no vamos a aceptar esto. El grupo de docentes que estábamos allí dice, esto no lo podemos aceptar porque seguimos aceptando cosas con las que no estamos de acuerdo y esto ya es muy grave, ya no es una cosa más, es algo realmente grave. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, la primera idea que se nos ocurrió, y que de hecho está circulando, pero no tiene mucho resultado, escribimos un texto, como una solicitada, y lo pusimos en una página de internet para juntar firmas. Se juntaron 2.000 y algo de firmas, lo cual para la gravedad de la situación claro, no es nada. Sí. Pero a la vez transmitimos esta nota a todos los medios de comunicación. Locales y sobre todo nacionales. Y bueno, de los grandes medios, una periodista en particular, que es Claudia Peiró de Infobae, respondió a nuestra carta y se interesó por nuestras inquietudes y bueno, de ahí se hizo público. ¿Cuál es tu mirada sacando esta situación puntual? Porque noto un cansancio, Liana, en el sistema educativo de la Argentina. ¿Cuál es tu mirada respecto a cómo estamos con respecto a un tema tan central, tan importante para un país, como lo decíamos, ¿no? Como es la educación. Mira, Ezequiel, yo de hecho hace 25 años que soy docente, pero aparte de esto, hace varios años atrás que venimos recibiendo medidas con las que no estamos de acuerdo y todavía más una supuesta capacitación que nos viene, digamos, trabajando a los docentes sobre esto de que el mérito es malo, que la exigencia genera brechas entre los que más pueden y los que menos pueden. Entonces, realmente sí, es como más que cansancio, diría ya es un enojo y que creo que es lo que termina nuestra reacción ahora. Es decir, basta, todos sabemos que una buena educación es la que realmente genera posibilidades para todos, posibilidades iguales para todos. Yo, a ver, lo puedo decir desde mi experiencia personal, yo era la hija de un tractorista del campo, mi mamá de casa, ninguno de los dos tuvo más escolarización que una escuela primaria, pero gracias a la educación
pude labrarme un porvenir. Entonces, obviamente que estoy convencida, que estamos convencidos juntos con este grupo de docentes y muchos más que se unieron ahora gracias a la difusión de esto, de que la educación es el motor para mover a todos los niveles sociales. Entonces, sí, queremos que se termine esta farsa, este discurso inclusivo falso, porque la inclusión no es mala. Lo que es malo es esta inclusión mentirosa que estamos viviendo, donde se dice, no, esta es la forma de que los menos desfavorecidos tengan iguales oportunidades. Es mentira, porque los menos favorecidos, que le regalemos un aprobado, que le regalemos un título, no es la forma de sacarlos de su situación desfavorable. Totalmente. Gracias por la valentía y por el valor de comentarlo, Liliana. Te agradecemos mucho. Gracias a ustedes por el espacio. Saludos. Muy amable. Hasta luego. Que la presencialidad es